33º domingo del tiempo ordinario, ciclo B, 14 de noviembre del 2021. Marcos capítulo 13, versículos 24 al 32. En el primer punto meditamos. En ese tiempo, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo, y los astros se conmoverán, y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales de un extremo al otro del horizonte. Dos de las lecturas de hoy, la primera y la tercera, comienzan con una fórmula casi idéntica, en aquel tiempo, en aquel día, pero al contrario de lo habitual, esta vez no nos referimos a un tiempo que queda atrás, el tiempo en el que Jesús dijo o hizo algo, sino a un tiempo que está frente a nosotros. En efecto, hay algo muy grave entre nosotros y ese tiempo, un tiempo de angustia, primera lectura, una gran tribulación, el Evangelio. Cada año, incluso varias veces al año, nos encontramos frente a esta página oscura y amenazante del Evangelio. El sol se oscurecerá, la luna ya no dará su esplendor. Si nos detuviéramos aquí, la explicación sería bastante fácil. Jesús, se diría, habla aquí de los novísimos, es decir, del fin del mundo y de la historia, de su regreso definitivo como juez de vivos y muertos, de los que todavía están vivos en ese momento y de los que duermen en el polvo. Primera lectura. Señor Jesús, ayúdanos a comprender el significado de estas misteriosas palabras, el significado de nuestro tiempo como un movimiento hacia ti, hacia tu presencia, hacia tu juicio. Así que ayúdanos a ser más conscientes y responsables en la toma de nuestras decisiones, de nuestro modo de vida. Tú que eres juez misericordioso, ayúdanos a no vivir con miedo, sino en paz, por la confianza en tu amor benévolo hacia nosotros los pecadores arrepentidos que esperamos tu perdón. En el segundo punto meditamos. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca a la puerta. Jesús, con esta imagen de la higuera, nos hace comprender que habrá señales que indicarán la segunda venida de Cristo cuando vendrá a juzgar la tierra. El problema es hacer un correcto discernimiento e interpretación de estos signos, pero no tenemos que preocuparnos tanto por el fin del mundo, si será inminente o lejano, sino por el fin de nuestra vida. Ya no tendremos miedo a la muerte si cada uno, según su misión, amamos y servimos a Dios y a nuestros hermanos cada día con Jesús, como Él y en Él. Espíritu Santo, aleja de nosotros la tentación de la angustia ante los continuos y variados profetas de calamidades, ante las incertezas por el futuro en medio de acontecimientos terribles, y danos la paz y la alegría de sabernos seguros en las manos de Dios Padre, que en su providencia amorosa nos protege y asiste en toda dificultad. En el tercer punto meditamos. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Este texto bíblico nos parece algo lejano, un día que nadie conoce y que por tanto ni siquiera vale la pena investigar, pero continuando en el mismo pasaje evangélico, leemos frases como estas que acercan bruscamente el campo. Está cerca, está a las puertas. Esta generación no pasará antes de que sucedan todas estas cosas. Y en otra parte dice, verán venir al Hijo del Hombre. Todos sabemos lo que produce el cortocircuito entre estas dos perspectivas. Produce la inminente expectativa del final del mundo que periódicamente ha sacudido a la humanidad, sin producir nada bueno, solo histeria y angustia.
Hay grupos religiosos que hacen de esta expectativa periódicamente actualizada el centro de su mensaje. Es un medio poderoso para captar la imaginación de personas fanáticas, adventistas, testigos de Jehová. Algunos de estos también están entre nosotros de casa en casa, inspirando miedo con el anuncio del inminente fin del mundo. Digamos una cosa muy honestamente, nadie, ni siquiera la Iglesia, ha sido capaz de explicar exactamente el significado de estos discursos del Evangelio llamados escatológicos. ¿Habría hablado Jesús para no hacerse entender? No. Y que Jesús habló con un lenguaje figurativo, lenguaje apocalíptico, del que en gran parte hemos perdido la clave, pero del que sabemos que no siempre tiene en cuenta el esquema muy claro de pasado, presente, futuro con el que razonamos. Toda la importancia se concede al hecho de que algo sucederá, no al momento en que sucederá. La segunda razón. Esas palabras de Jesús fueron retomadas por los discípulos y fijadas en su forma actual en un momento de extrema agitación política, religiosa y social, el momento en que, con la destrucción de Jerusalén por los romanos, hubo de hecho en el fin del mundo judío, y era fácil confundir el fin de un mundo con el fin del mundo. ¿Cuántos en el momento más oscuro de la última guerra, cuando todo se derrumbó bajo las bombas, no creyeron que había llegado el fin? Todo esto nos hace comprender cómo, incluso en la época de los apóstoles, las palabras de Jesús podían fácilmente reinterpretarse y aplicarse ahora a un final distante y definitivo, ahora a hechos más cercanos. Quizás algún día, con paciencia y estudio, los exégetas lleguen a arrojar más luz sobre estas partes del Evangelio, como ha sucedido con otras. Sin embargo, no debemos suspender juicios y decisiones hasta ese día. Hemos dicho que en el lenguaje que usó Jesús, lo más importante es saber que algo va a pasar, no saber cuándo va a pasar. Intentemos, pues, averiguar cuál es ese cierto hecho que nos concierne y sobre el que debemos apostar toda nuestra vida. Podemos formularlo así: el Señor ha venido por primera vez y vendrá por segunda vez en el futuro. Toda la predicación de Jesús y de la Iglesia primitiva lo dice. El reino de Dios está cerca, de hecho, ya está presente entre nosotros en la persona de Jesús y luego en la Iglesia. Ya no se necesita un telescopio para ver el reino de Dios desde lejos, se puede ver a simple vista. No solo puedes verlo, sino que puedes entrar y de hecho, los pobres, los niños, los hambrientos vienen en masa, ya lo poseen. Como si dijera, el fin ya ha comenzado, el futuro ya está aquí, gracias a la resurrección de Cristo de entre los muertos. Todo esto ya está disponible para esta generación. En otro sentido, sin embargo, el reino está por venir. Debe venir en su forma y condición definitiva, la que será inaugurada con el gran juicio y marcará el fin de esta tierra y estos cielos y el comienzo de una tierra nueva y cielos nuevos en los que la justicia reinará permanentemente. Aquí ahora se trata de ese día y esa hora que nadie conoce. He aquí pues la gran cosa segura para conservar. Jesús, viniendo por primera vez, ya ha inaugurado el reino. Podemos entrar en él ahora mismo y convertirnos ya en hijos del reino con una vida conforme al Evangelio. En esta situación, la segunda venida no debe asustarnos. Es una promesa, no una amenaza. Es la promesa de la que se nutre toda esperanza cristiana. Esto explica ese hecho singular que se advierte en la iglesia primitiva. Los cristianos de entonces, después de haber escuchado estos discursos que también nosotros hemos escuchado hoy, se pusieron a rezar e invocar tranquilamente diciendo: Maranatá, ven Señor Jesús. San Agustín, más cercano a nosotros, comenta: quien está despreocupado espera con calma la llegada de su Señor. ¿Qué tipo de amor por Cristo sería el nuestro si temiéramos que vendrá? Nos hemos demorado ahora más de lo habitual en explicar las Escrituras. Era necesario hacerlo, pero ahora debemos pasar de la Escritura a la vida.
El punto de partida lo ofrece esa hermosa imagen que tienes a la vista en los folletos de la misa de hoy, pero que a menudo también puedes ver en la naturaleza. Cables eléctricos sostenidos por un poste, suspendidos en el aire, descansando sobre ellos, pájaros hasta donde alcanza la vista que se paran con sus patas en ese soporte tan delgado. Detrás de ellos el vacío, al frente el vacío. De allí solo pueden escapar tomando vuelo. No quisiera estropear esta imagen dándole un significado demasiado preciso, que cada uno reflexione y vea por sí mismo cuán acertada es esa imagen en el contexto de la liturgia de la palabra de hoy. Estamos en la misma situación que esos pájaros, aunque mucho menos seguros y pacíficos que ellos, aves migratorias preparándose para el gran vuelo. Nos paramos sobre un pequeño soporte, uno al lado del otro, pero básicamente solos como esos pájaros, frente al espacio vacío que se abre ante nosotros. De vez en cuando uno se desprende y desaparece de la vista. Se caen a una velocidad de más de 1 por segundo. Decimos ha fallecido, ha desaparecido. Pero ¿a dónde va? La palabra de Dios de hoy ha tratado de decirnos precisamente esto. ¿Hacia dónde vamos el día en que nuestras piernas ya no nos sujeten y seamos llevados por el gran vértigo de la muerte? Pero también nos dijo algo más importante aún, lo que podemos hacer ahora mientras todavía estamos atados al hilo de la vida, entrar al reino, crecer, prepararnos para el gran paso, para que sea alegre y libre como el vuelo del pájaro que va hacia el país donde sabe que encontrará el sol y tanto calor. El país en el que pensamos en cada misa, cuando decimos anunciamos tu muerte, Señor, anunciamos tu resurrección en la espera de tu venida. María, Madre de la Esperanza, danos la gracia de estar siempre vigilantes para evitar hacer el mal y para emprender toda buena obra y llevarla a cabo, conscientes de que la vida es un gran don precioso del amor de Dios, para vivir felices en Cristo a su servicio y de los hermanos. Amén.